Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. La administración de Donald Trump anunció una nueva imposición de aranceles contra 60 socios comerciales. El argumento legal esta vez es que esos países no prohíben ni hacen cumplir eficazmente las restricciones a las importaciones de bienes producidos con trabajo forzado. La oficina del representante de comercio de Estados Unidos anunció este miércoles esa propuesta. Los gravámenes serían del 10% para socios como Canadá, México, la Unión Europea y el Reino Unido, y del 12,5% para otros socios como China, India, Japón, Corea del Sur, Brasil y Suiza, entre otros. Los países citados representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses. China, Francia y Brasil ya han mostrado su descontento por estos nuevos gravámenes y alegan que ellos respetan las leyes laborales en su comercio internacional. Esta nueva ronda arancelaria es la reacción del gobierno republicano al revés recibido por parte de la Corte Suprema, que calificó en el mes de febrero de inconstitucional la batería de aranceles impuestos por Estados Unidos a la mayoría de sus socios comerciales. Nuevos aranceles de Trump, esta vez acusando a sus socios comerciales de apoyar el trabajo forzoso. Y nosotros analizamos con mi colega Ana Nieto en Nueva York, a quien saludo con mucho gusto hasta ahora. Ana, cuéntanos, la Casa Blanca vuelve a imponer aranceles, pero esta vez con una nueva narrativa. ¿Desde qué fecha? Hola Juliana, la previsión es que se pongan en marcha en julio, aunque ahora se abre un periodo de consultas y negociaciones que podrían modificar estos gravámenes a las importaciones, y es de esperar que el periodo de consultas sea contencioso porque ya ha habido quejas de varios países a estas acusaciones. Y con respecto a la narrativa, pues esta se ha ido adaptando a la legalidad vigente tras los reveses de los tribunales para unos aranceles que, si recuerdas, comenzaron siendo la respuesta a la crisis del fentanilo. Luego fue al déficit comercial de Estados Unidos para conseguir siendo un arma o una posible amenaza y herramienta de negociación diplomática internacional. La ley permite defender los derechos de los trabajadores, como no, y políticamente es un argumento impecable, pero para justificar un mecanismo de ingresos que ya ha sido muy contestado en los tribunales. Ahora bien, a nadie se le escapa la ironía de que en la lista no hay países que sí que han sido investigados por ejemplo, trata de personas y trabajos forzados. No hay diferencias de penalización dependiendo de cómo se está establecido este agravio, y no hay cláusulas de cancelación de los aranceles en caso de que se ponga remedio por los países afectados. Bueno, Ana, esta pregunta es un poco rara porque llevamos realmente 1 año y medio con Donald Trump y su nombre lo asociamos directamente con aranceles. Todavía nos faltan casi 3 años de su mandato, pero ¿podemos decir que estos son los últimos aranceles que impondrá la administración de Donald Trump? No. Estos aranceles se imponen bajo una legislación del año 1974 que permiten al presidente responder a prácticas que se consideran injustas, y la Administración ya está estudiando un segundo supuesto para sumar aranceles y recaudación por el presunto exceso de capacidad de manufactura de los socios comerciales. Aún no se sabe si estos aranceles se van a añadir a los anteriores, cuál va a ser el porcentaje, y hay que recordar, no obstante, que la administración de Donald Trump también ha buscado algunas excepciones para evitar mayores costes y mayores inflación para sus consumidores. Pero el problema es que este es un mal momento debido a que coincide con la guerra que este país e Israel tienen con Irán y que están tienen a la economía internacional en jaque. Sin lugar a dudas, Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis. Gracias. Bueno, ¿y cómo ha reaccionado la Unión Europea? Nosotros lo vemos con mi colega José David Navarro, a quien saludo con mucho gusto en la Bolsa de Frankfurt. José, la amenaza de aranceles llega en medio precisamente de los trámites en Europa para ratificar ese acuerdo comercial con los Estados Unidos. Cuéntanos en qué puede quedar todo esto y qué reacciones ha habido a este nuevo anuncio. Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, desde la Comisión Europea un portavoz ha dicho hoy que esa amenaza de aranceles es totalmente injustificada. Más duro ha sido el presidente de la Comisión de Comercio en el Parlamento Europeo, que ha calificado esas críticas de Estados Unidos de que la Unión Europea no lucha lo suficiente contra el trabajo forzado de absurdas. Y en una publicación en X dice que pareciera como que esos aranceles ya estaban decididos de antes
y la administración de Donald Trump está intentando buscar el encaje legal. Lo cierto, Juliana, es que en estos momentos no se sabe cuán compatible sería un nuevo arancel contra la Unión Europea del 10% con lo acordado hasta el momento, ese arancel del 15%. La Comisión Europea dice este miércoles que un pacto es un pacto mientras continúa la tramitación del acuerdo final con Estados Unidos para acabar con las tensiones comerciales, pero lo cierto, Juliana, es que los temores de los parlamentarios europeos de que Donald Trump pueda incumplir lo acordado y lo prometido se reflejan hoy con esa nueva amenaza de aranceles a la Unión Europea. Bueno, detengámonos, José, por un instante en esa crítica. ¿Qué tanto hay de cierto que la Unión Europea compra productos que tienen trabajo forzados? ¿Qué mecanismos existen ya aquí para evitar esas importaciones? Sí, la Comisión Europea, Juliana, reconoce que el trabajo forzado es un problema global, pero aquí existe, se aprobó ya en el 2024 una norma que se considera una de las más avanzadas, si no la más avanzada a nivel global contra el comercio de productos hechos con trabajo forzado. Se considera que es una norma muy avanzada porque, debido a la importancia y al peso global de la Unión Europea, hace que muchas empresas en el exterior se adapten sus mecanismos para cumplir con la normativa europea. Es una norma, además, que no está dirigida contra un país concreto ni contra un producto concreto, sino que es global todo lo que entra en la Unión Europea y, además, no solo contra el producto final, sino contra toda la cadena de suministro. Lo que hay que especificar es que esta norma se está preparando ahora mismo y entraría en vigor en el año 2027, diciembre del 2027, y precisamente en este resquicio es donde entra Estados Unidos, que dice que todavía falta tiempo para que esa norma entre en vigor y que dicen ellos, desde Estados Unidos, que faltan elementos clave en esa normativa. Muchas gracias, José David Navarro, por estos análisis y hasta pronto. En Colombia, la mitad de los embalses está por debajo del 70% de su capacidad, un nivel insuficiente. De las 23 hidroeléctricas que conforman el sistema, más de la mitad están por debajo del umbral de seguridad del 80%. Eso implica que el sistema está en niveles críticamente bajos, limitando la capacidad de generación de energía ante posibles periodos de sequía o aumentos de la demanda. Con menos agua disponible para generar electricidad, el país recurre con mayor frecuencia a plantas térmicas alimentadas por carbón y gas natural con mayores costes de producción y emisiones contaminantes. Unos embalses en niveles bajos aumentan el riesgo de tensiones en el suministro y podrían traducirse en un encarecimiento de la electricidad para hogares y empresas si las condiciones meteorológicas no mejoran. Y a propósito, la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial advirtió que hay que prepararse para un episodio del Niño que aumentará las temperaturas entre junio y agosto e instó a la población a prepararse. Escuchemos. Es probable que en algunas regiones se registren lluvias intensas e inundaciones, en otras condiciones de sequía y en otras un aumento o una disminución de los episodios de calor extremo o de la actividad de los ciclones tropicales. Y a propósito de la electricidad, en otra cara de la moneda, Europa registra cada vez más episodios de precios negativos de la electricidad, especialmente cuando la producción de energía solar y eólica supera la demanda. En esas horas, no solo puede salir gratis cargar el auto eléctrico o poner la lavadora, sino que algunos consumidores llegan incluso a cobrar por consumir energía. Para aprovechar estas tarifas es necesario contar con contadores inteligentes y contratos dinámicos que ajustan el precio de la electricidad en tiempo real. Llenar el tanque. ¿Cuánto va a costar? Tal vez nada. En Europa recompensan el uso de la electricidad, ya sea para recargar el coche o usar el lavavajillas. Este fenómeno se conoce como precio negativo de la electricidad. Es increíble saber que se puede cargar el auto con electricidad sin tener que pagar o incluso recibiendo dinero a cambio. La aplicación de Timur ayuda a encontrar el precio más bajo del mercado, que a veces es inferior a cero. Lo único que se necesita para aprovechar las fluctuaciones del mercado es un medidor de potencia digital. La startup Tiber lo convirtió en un negocio. Actúa como una intermediaria en la venta de energía a los hogares a precios de mercado. Utilizamos un medidor inteligente que mide el consumo del hogar cada 15 minutos. Por eso la factura de energía se basa en el consumo real, no es una estimación. Se cobra según el consumo que hagas a lo largo del día.
Garantiza una facturación precisa, automática y basada en el perfil de consumo de tu hogar, a precios de mercado. La aplicación de la empresa permite que los dispositivos consuman electricidad cuando el precio cotiza más bajo en la bolsa de energía, lo que resulta útil para hogares con alto consumo energético, como aquellos que tienen autos eléctricos, sistemas de almacenamiento de baterías o bombas de calor. La principal causa de la fluctuación de precios en la bolsa de energía es la energía solar. A lo largo de los años, la capacidad de energía solar se fue ampliando enormemente en toda Alemania. En los días soleados y los días con poca demanda de energía, como los fines de semana, cuando las fábricas no están operativas, la oferta puede superar con creces la demanda y los precios en la bolsa de energía se desploman. En el caso concreto de la energía solar, suelen inyectarse grandes cantidades de electricidad a la red durante el mediodía. Esto se aplica a todas las instalaciones solares en toda la red y genera picos de inyección, es decir, momentos en los que hay excedentes de electricidad. Actualmente en Europa, las fuentes renovables representan algo menos del 50% de la producción de electricidad. En Alemania esa cifra se sitúa en casi el 60%. Los legisladores tienen la intención de seguir ampliando ese margen, por lo que es importante equilibrar los picos de inyección a la red mediante la implementación de tarifas flexibles que permitan además garantizar la estabilidad de la red. El coche de Timur se recarga automáticamente cada vez que hay excedentes de electricidad y él a veces recibe dinero por ayudar a aliviar la presión sobre la red eléctrica. Y eso es todo por ahora. Nos vemos, por supuesto, en la siguiente emisión. Hasta pronto.